Hola chicos, en este video voy a mostrarles o explicarles cuáles son los tipos de variables estadísticas que podemos encontrar. Bueno, entonces tenemos dos tipos de variables estadísticas que son las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas nos van a hablar de cualidades como su nombre lo indica. Entonces, por ejemplo, color de ojos, si yo les pregunto, por ejemplo, por su animal favorito, cuál es el color de cabello de sus papás, bueno, cosas así, ¿listo? Entonces, siempre que hablemos de variables cualitativas, estamos hablando de cualidades. Ya por otro lado, entonces tenemos las variables cuantitativas que nos van a hablar de cosas que se pueden medir numéricamente. Entonces, de cantidades, por ejemplo, si yo les hiciera una encuesta preguntándoles por el número de hermanos o, por ejemplo, preguntándoles por la edad, por cuánto miden, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la diferencia entre estas dos. Recordemos cualitativas de cualidades y cuantitativas de cosas que yo puedo contar o que puedo establecer numéricamente. Bueno, entonces ya en esta parte vamos a hablar específicamente de las variables cualitativas. Y es que tenemos que estas a su vez se dividen en dos. Las que son de tipo nominal, que son aquellas que no siguen un orden específico, y las que son de tipo ordinal, que son aquellas que sí siguen un orden o una jerarquía. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos básicos. Por ejemplo, la nominal me dice que son variables que no siguen un orden específico. Entonces yo puedo, por ejemplo, hablar de los colores, porque en los colores yo no manejo un orden. O por ejemplo, del animal favorito, tampoco tengo un orden en ese caso. Pero si yo hablo ya de las variables ordinales, sí tengo que seguir un ejemplo. En este caso, ¿cuál sería? Por ejemplo, si yo les digo, les pregunto en qué curso están o en qué grado. Ah, bueno, yo voy a hablar de primero, segundo. Esto sí tiene un orden. O por ejemplo, si les pregunto por el grado de escolaridad, suponiendo entonces, si están en primaria, bachillerato o si están en la universidad, estas etapas tienen un orden. Yo no puedo ir primero a la universidad y luego ir a la primaria. Entonces, cuando yo estoy hablando de esas variables que tienen que seguir un orden, por ejemplo, si estoy preguntándole a unos competidores en qué puesto quedaron, ah, bueno, me van a decir en el primero, en el segundo o en el tercero. Esos son variables cualitativas ordinales porque tienen un orden, ¿listo? Deben ser consecutivas. En cambio, en el caso de las nominales, no importa el orden. Si yo les digo, por ejemplo, díganme cuál es la materia favorita. No tiene nada que ver porque ellas no llevan un orden, ustedes las pueden nombrar como quieran. Entonces, eso sería todo por las variables cualitativas. Bueno, chicos, y resulta que en las variables cuantitativas también tenemos que estas se dividen en dos, en las discretas y en las continuas. Las discretas son aquellas que usan valores enteros. Por ejemplo, si yo les pregunto cuántos hermanos tienen, ustedes me van a decir dos, uno, cinco, así sucesivamente. O si les pregunto, por ejemplo, cuántas mascotas tienen, igual, o cuántos años, 14, 20, 12, son valores cerrados. En el caso de las variables continuas, ya utilizamos valores decimales. Por ejemplo, si yo les pregunto cuánto miden, ustedes me van a decir, ah, no, profe, 1,52, ya eso es un número decimal. Por ejemplo, yo les puedo preguntar también cuánto pesan, entonces, no, yo peso 45,6 y así. Entonces, ya para terminar,
Lo importante es que tengamos en cuenta que las variables cuantitativas se clasifican en dos, discretas y continuas, que las discretas usa valores enteros, o sea, cerraditos, y que las continuas utilizan números decimales. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. Entonces, un abrazo muy grande y que Dios los bendiga.